Bueno, hemos vuelto por más, y confío en que sus corazones estén listos para recibir la palabra una vez más. No necesita presentación. Lo escucharon hablar en la sesión anterior. Por favor, demos la bienvenida nuevamente a nuestro hermano Paul Washer. Voy a comenzar con algo parecido a una conferencia y, en parte, será leído durante los primeros minutos. No quiero omitir nada de lo que he escrito aquí porque siento que debe ser dicho. Hablaré sobre el Evangelio, el llamado del Evangelio, la invitación del Evangelio. Primero, vayamos al Señor en oración. Padre, vengo ante ti en el nombre de tu Hijo, lo adoro, lo alabo. Señor, sé que es por gracia que tú conoces todas las cosas, y si no fuera por la gracia, Señor, ¿quién podría estar de pie ante ti? Oh Dios, oro para que te glorifiques a ti mismo, glorifiques a tu Cristo y beneficies a tu Iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender y aplicar. En el nombre de Jesús. Amén. Primero, quiero hablarles de esto. Cuando miramos Romanos 1:16, entendemos que Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Eso podría parecernos inusual, siendo él un apóstol, un portador principal del Evangelio de Jesucristo. Pero quiero decirles que la carne de Pablo tenía todas las razones para avergonzarse del Evangelio, porque el Evangelio que predicaba contradecía todo lo que se consideraba verdadero y sagrado en su cultura. Sin embargo, rápidamente quiero decir esto. Pablo no hace ningún intento de volverse relevante para su cultura. No hace ningún intento de pactar con su cultura, adaptar su mensaje a la cultura, reempaquetar su mensaje, ni ninguna de las otras tonterías que se han vuelto tan prominentes en la comunidad evangélica de hoy en día. Para los judíos, el Evangelio de Pablo era la peor clase de blasfemia, porque afirmaba que el Nazareno que murió en esa cruz, maldito, era el Mesías y el Hijo de Dios. Para los griegos, era el peor tipo de absurdo, porque afirmaba que este judío de algún lugar remoto era en realidad Dios en carne. Por lo tanto, Pablo sabía que cada vez que abría su boca para predicar el Evangelio, sería completamente rechazado y ridiculizado, a menos que el Espíritu Santo interviniera y moviera los corazones y las mentes de sus oyentes. Esto es lo que él sabía. Esto es lo que ustedes deben saber. Si están predicando el Evangelio correctamente, será escandaloso. Y si intentan hacerlo menos escandaloso, ya no estarán predicando el Evangelio. Ahora quiero citar a algunos contemporáneos del cristianismo primitivo. Plinio el Joven escribe, después de examinar las creencias de 2 esclavas cristianas bajo tortura, no descubrí nada más que una superstición perversa y extravagante. En el diálogo Octavius de Minucio Félix, ridiculiza a los cristianos diciendo, sus ceremonias se centran en un hombre ejecutado por su crimen y en la fatal madera de la cruz. Prosigue diciendo que los cristianos presentan delirios enfermizos, una superstición insensata y loca, que lleva a la destrucción de toda religión verdadera. Sé que esto puede ofender a muchos, pero la mayoría de las estrategias modernas de crecimiento de iglesias utilizadas en las iglesias evangélicas tienen como objetivo principal evitar precisamente lo que acabo de leer. Un oráculo de Apolo, preservado en los escritos de Agustín, responde a la pregunta de un hombre sobre qué puede hacer para apartar a su esposa de la fe cristiana, diciendo lo siguiente: déjala continuar como quiera, persistiendo en sus vanas ilusiones y lamentándose en canciones por un Dios que murió en ilusiones, que fue condenado por jueces cuyo veredicto fue justo y ejecutado en la flor de su vida por la peor de las muertes, una muerte atada con hierro. Luciano, básicamente el Voltaire de la antigüedad, se burla de los cristianos en su obra De Morte Peregrine, llamándolos pobres diablos que niegan a los dioses griegos y en cambio honran a ese sofista crucificado y viven según sus leyes. En la obra de Orígenes, contra Celso, Celso declara: ¿qué mujer vieja y borracha, contando historias para adormecer a un niño pequeño, no se avergonzaría de decir cosas tan absurdas? En nuestra época, el evangelio primitivo no es menos ofensivo,
pues aún contradice cada uno de los principios o ismos de nuestra cultura: relativismo, pluralismo y humanismo. Examinemos estos por un momento. Vivimos en una era de relativismo, un sistema de creencias basado en la certeza absoluta de que no existen certezas absolutas. Aplaudimos hipócritamente a los hombres por buscar la verdad, pero pedimos la ejecución pública de cualquier hombre que crea haberla encontrado. Vivimos en una era oscura autoimpuesta. ¿Por qué? La razón es clara. El hombre natural es una criatura caída, es moralmente corrupto y está decidido a gobernarse a sí mismo. Odia a Dios porque Dios es justo, y odia las leyes de Dios porque lo censuran y restringen su maldad. Odia la verdad porque lo expone tal como es y atormenta lo que queda de su conciencia. Por lo tanto, el hombre caído busca alejar la verdad, especialmente la verdad acerca de Dios, lo más lejos posible de sí mismo. Hará todo lo posible por suprimir la verdad, incluso hasta el punto de fingir que no existe tal cosa como la verdad, o que si existe, no puede conocerse ni tener relevancia en nuestras vidas. Entiendan esto sobre el Evangelio. Nunca se trata de un Dios escondido, sino de un hombre escondido. El problema nunca es el intelecto, sino la voluntad. No creo que la Biblia dé espacio alguno para el ateísmo. Hay mentirosos y enemigos de Dios que empujan la verdad fuera de sus mentes, pero no existen ateos reales. Porque, aunque lo conocieron, como un hombre que esconde su cabeza en la arena para evitar un rinoceronte cargando, el hombre moderno niega la verdad de un Dios justo y de absolutos morales, con la esperanza de silenciar su conciencia y apartar de su mente el juicio que sabe que debe venir. Ahora, el Evangelio cristiano es un escándalo para el hombre inmerso en el relativismo y su cultura, porque hace lo que el hombre más espera evitar. Lo despierta de su letargo autoimpuesto a la realidad de su caída y rebelión, y lo llama a rechazar la autonomía, el autogobierno, y a someterse a Dios a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. También vivimos en una era de pluralismo, un sistema de creencias que pone fin a la verdad al declarar que todo es verdadero. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando todo es verdad, cuando declaraciones contradictorias y diametralmente opuestas son etiquetadas como verdaderas, se produce la muerte de la verdad. Puede ser difícil para los cristianos contemporáneos entender lo que voy a decir, pero los cristianos que vivieron en los primeros siglos de la fe cristiana fueron marcados y perseguidos como ateos, y ustedes también lo serán. Si no ocurre un avivamiento en este país, esta es una de las razones por las que terminarán en la cárcel. La cultura que rodeaba al cristiano estaba inmersa en el teísmo. El mundo estaba lleno de imágenes de deidades, y la religión era un negocio próspero. Los hombres no solo toleraban a las deidades de los demás, sino que las intercambiaban y compartían como si fueran cromos de béisbol. Todo el mundo religioso seguía funcionando perfectamente bien hasta que aparecieron los cristianos y declararon que los dioses hechos con manos no son dioses en absoluto. Negaron a los césares el homenaje que demandaban, se rehusaron a doblar la rodilla ante otros supuestos dioses, y confesaron que Jesús era el único Señor de todos. Por eso fueron etiquetados como ateos. El mundo entero miró tal arrogancia sorprendente y reaccionó con furia contra la intolerable intolerancia de los cristianos hacia la tolerancia. Ahora quiero que observen algo. Miren estas palabras. Arrogancia sorprendente. El mismo escenario abunda en nuestro mundo actual. Contra toda lógica, se nos dice que todas las opiniones sobre religión y moralidad son verdaderas, sin importar cuán radicalmente diferentes o contradictorias puedan ser. El aspecto más abrumador de todo esto es que, gracias a los incansables esfuerzos de los medios de comunicación y del mundo académico, esta ha llegado a ser rápidamente la visión mayoritaria. Sin embargo, el pluralismo no aborda el problema ni cura el mal. Solo anestesia al paciente para que ya no sienta ni piense.
El Evangelio es un escándalo, porque despierta al hombre de su letargo y se rehúsa a dejarlo descansar en un fundamento tan ilógico. Lo obliga a llegar a una conclusión. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. El Evangelio verdadero es radicalmente exclusivo. Nunca pensé que tendría que decir esto frente a un grupo de evangélicos. Nunca pensé que llegaría un día en que tendría que decir algo así a los evangélicos, que el Evangelio es radicalmente exclusivo. Nunca pensé que comenzaríamos a perder a Cristo como el único camino. Escuchen, el Evangelio verdadero es radicalmente exclusivo. Jesús no es un camino sino el camino, y todos los demás caminos no son caminos en absoluto. Ahora escuchen esto con mucho cuidado, porque esto es lo que está ocurriendo hoy. Si el cristianismo diera un pequeño paso hacia un ecumenismo más tolerante y cambiara el artículo definido, el Salvador, por el artículo indefinido, un Salvador, el escándalo desaparecería y el mundo y el cristianismo podrían hacerse amigos. ¿Se dan cuenta de eso? Si simplemente dijéramos que Yahvé es un Dios, no tendríamos persecución en nuestras manos. Si simplemente dijéramos que Jesús es un Salvador, estaría en el programa de Oprah Winfrey. ¿Se dan cuenta de eso? Todo el escándalo desaparecería si dijéramos, Él es nuestro Salvador. Tú tienes el tuyo, nosotros tendremos el nuestro. No vamos a imponerte nada, no vamos a debatir nada. Si ese es tu camino, ve por ese camino, y yo iré por el mío. Si solo hiciéramos eso, nunca seríamos perseguidos. Pero si hacemos eso, el cristianismo deja de ser cristianismo. Dejamos de ser cristianos. Cristo es negado y el mundo queda sin un Salvador. Vivimos en una era de humanismo. Durante las últimas décadas, el hombre ha luchado por purgar a Dios de su conciencia y su cultura. Ha derribado cada altar visible al único Dios verdadero y ha erigido monumentos para sí mismo con el celo de un fanático religioso. Esto no es secularismo contra el pensamiento religioso. No piensen eso, porque el secularista tiene una religión. Y muchas veces es mucho más fanático en su religión que cualquier cristiano haya pretendido ser jamás. El hombre ha logrado convertirse en el centro, la medida y el fin de todas las cosas. Alaba su propio valor inherente, exige homenaje a su autoestima y promueve su propia autorrealización como el mayor bien. Ahora, si no creen que eso se ha infiltrado en el cristianismo, entonces no han leído el libro Tu Mejor Vida Ahora, porque de eso trata exactamente. Él explica su conciencia inquietante. No puede deshacerse de eso, está ahí para quedarse. Explica su conciencia inquietante como los restos de una religión anticuada de culpa, el cristianismo, y se exime de cualquier responsabilidad por el caos moral que lo rodea, culpando a la sociedad, o al menos a esa parte de la sociedad que aún no ha alcanzado su iluminación. Cualquier sugerencia de que su conciencia podría estar en lo correcto en su testimonio contra él, o que podría ser responsable de las casi infinitas variaciones de males en el mundo, es impensable. Por esta razón, el Evangelio es un escándalo para el hombre caído, porque expone su ilusión sobre sí mismo, lo convence de su caída y culpa. Este es el primer trabajo esencial del Evangelio, y esta es la razón por la cual el mundo detesta tanto la verdadera predicación del Evangelio, porque el verdadero Evangelio arruina la fiesta del hombre, destruye su desfile, expone su ilusión y señala que el emperador no tiene ropa. Ahora, las Escrituras reconocen que el Evangelio de Jesucristo es una piedra de tropiezo y una locura para todos los hombres de todas las épocas. Y voy a decir esto más adelante, no es solo un escándalo, se supone que lo sea. ¿Quién fue uno de los antiguos avivadores que dijo, ¿cómo podría el mundo no llevarse bien con el hombre más santo que jamás caminó por el planeta, pero sí llevarse bien con nosotros? Se supone que debemos ser un escándalo. Ahora, no tenemos que vivir como un grupo de fanáticos. No tenemos que hacer un montón de cosas locas para ser un escándalo.
Solo debemos ser fieles a esta proclamación. Jesús es el Señor de todo. Intentar quitar el escándalo del mensaje es invalidar la cruz de Cristo y su poder salvador. Debemos entender que el Evangelio no solo es escandaloso, sino que se supone que lo sea. A través de la locura del Evangelio, Dios ha ordenado destruir la sabiduría de los sabios, frustrar la inteligencia de las mentes más grandes y humillar el orgullo de todos los hombres, con el fin de que ninguna carne se gloríe en su presencia, sino que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El Evangelio de Pablo no solo contradecía la religión, la filosofía y la cultura de su época, sino que también les declaraba la guerra. No una guerra política, no una guerra militar, sino una guerra espiritual de la verdad. Se negaba a hacer una tregua o un tratado con el mundo y no se conformaría con nada menos que la rendición absoluta de la cultura al señorío de Jesucristo, hasta que cada pensamiento de nuestra mente fuera cautivo a Cristo. Haremos bien en seguir el ejemplo de Pablo. Debemos tener cuidado de evitar toda tentación de conformar nuestro evangelio a las tendencias del día o a los deseos de hombres carnales. Una de las cosas sobre las misiones es que hay todo tipo de misiones en este mundo. No necesitamos más misiones, solo que la mayoría de ellas no son misiones bíblicas. Permítanme compartir algo con ustedes, aquellos de ustedes que están comenzando como misioneros. Las misiones deben ser definidas por el exegeta y el teólogo, el estudiante de las Escrituras, no por los antropólogos, sociólogos y aquellos que son expertos en la nueva tendencia cultural. Hacemos misiones y evangelismo según los escritos sagrados de las Escrituras, y no necesitamos ayuda de Wall Street. No tenemos derecho a diluir la ofensa del Evangelio, ni a civilizar sus demandas radicales para hacerlo más atractivo a un mundo caído o a miembros carnales de la Iglesia. Nuestras iglesias están llenas de estrategias para hacerlas más amigables para los buscadores al reempaquetar el Evangelio, eliminando la piedra de tropiezo y suavizando el filo de la espada, para que sea más aceptable para los hombres carnales. Debemos ser amigables con los buscadores, pero debemos darnos cuenta de que solo hay un buscador, y ese es Dios. Si estamos esforzándonos por hacer que nuestra iglesia y nuestro mensaje sean acogedores, hagámoslos acogedores para Él. Si estamos esforzándonos por construir una iglesia o un ministerio, construyámoslo sobre una pasión por glorificar a Dios y un deseo de no ofender su majestad. Al diablo con lo que el mundo piense de nosotros. No estamos buscando el honor de la tierra, sino los honores del cielo. Otra cosa que quiero señalar antes de pasar a la predicación. Nuestro mensaje no solo es escandaloso, es increíble. Quiero que lo sepan. Es un mensaje increíble. Como hemos argumentado, la carne de Pablo tenía todas las razones para avergonzarse del evangelio que predicaba. Sin embargo, hay otra razón más para la vergüenza carnal. El Evangelio es un mensaje absolutamente increíble, una palabra absurda para los sabios del mundo. Como cristianos, a veces no nos damos cuenta de lo absolutamente asombroso que es cuando alguien cree en nuestro mensaje. En cierto sentido, el Evangelio es tan descabellado que se propagó por todo el Imperio Romano como prueba de su naturaleza sobrenatural. ¿Qué podría llevar a un gentil completamente ajeno a las escrituras del Antiguo Testamento y arraigado en la filosofía griega o en la superstición pagana a creer un mensaje como este sobre un hombre llamado Jesús? Nació en circunstancias cuestionables en una familia pobre, en una de las regiones más despreciadas del Imperio Romano, y sin embargo, el Evangelio afirma que era el Hijo eterno de Dios, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Era carpintero de oficio, un maestro religioso itinerante sin formación oficial, y sin embargo, el Evangelio afirma que superó la sabiduría combinada de los filósofos griegos y los sabios romanos de la antigüedad. Era pobre y no tenía dónde recostar su cabeza,
Y sin embargo, el Evangelio afirma que durante 3 años alimentó a miles con una palabra, sanó toda clase de enfermedades entre los hombres e incluso resucitó a los muertos. Fue crucificado fuera de Jerusalén como blasfemo y enemigo del Estado. Y sin embargo, el Evangelio afirma que su muerte fue el evento pivotal en toda la historia humana y el único medio de salvación del pecado y reconciliación con Dios. Fue colocado en una tumba prestada, pero el Evangelio afirma que al tercer día resucitó de entre los muertos, se presentó a muchos de sus seguidores y, 40 días después, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así, el Evangelio afirma que un pobre carpintero judío, rechazado como un lunático y blasfemo por su propio pueblo y crucificado por el Estado, es ahora el Salvador del mundo, el Señor de señores y el Rey de reyes, y que en su nombre toda rodilla se doblará, incluyendo la de César. ¿Tienen idea de lo imposible que era para alguien en los tiempos de Pablo creer este mensaje? Es imposible. ¿Quién podría haber creído tal mensaje excepto por el poder de Dios? No hay otra explicación. El Evangelio nunca habría salido de Jerusalén, mucho menos del Imperio Romano, y hacia todas las naciones del mundo, si Dios no hubiera ordenado obrar a través de él. El mensaje habría muerto en su nacimiento si hubiera dependido de las habilidades organizativas, la elocuencia o las capacidades apologéticas de sus predicadores. Todas las estrategias misioneras del mundo y todos los ingeniosos esquemas de mercadotecnia tomados de Wall Street jamás habrían avanzado el Evangelio, el insensato tropiezo del Evangelio. Martin Engel escribe sobre el antiguo escándalo de la cruz. Creer que el único Hijo preexistente del único Dios verdadero, el mediador en la creación y el redentor del mundo, había aparecido en tiempos muy recientes en la remota Galilea, como miembro del pueblo oscuro de los judíos, y peor aún, había muerto la muerte de un criminal común en la cruz, solo podía considerarse una locura absoluta. Esta verdad trae tanto ánimo como advertencia a quienes predican el Evangelio. Primero, es un aliento saber que la simple proclamación fiel del Evangelio asegurará su avance continuo en el mundo. En segundo lugar, es una advertencia para nosotros de no sucumbir a la mentira de que podemos avanzar el Evangelio mediante brillantez, elocuencia o estrategias ingeniosas de crecimiento eclesiástico. Tales cosas no tienen poder para lograr la imposible conversión de los hombres. Debemos lanzarnos con desesperación esperanzadora sobre los únicos medios bíblicos para avanzar el Evangelio. La proclamación audaz y clara de un mensaje del cual no solo no nos avergonzamos, sino que creemos y nos gloriamos en él, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Quiero terminar diciendo esto. Vivimos en una época incrédula y escéptica. Nuestra fe es ridiculizada como un mito sin esperanza, y se nos retrata como fanáticos de mente cerrada o víctimas ingenuas de un engaño religioso. Tal ataque a menudo nos pone a la defensiva, y tratamos de contraatacar y probar nuestra posición y relevancia con apologética. Quiero decir esto. Estoy de acuerdo con la apologética. Aunque algunas formas de esta disciplina son bastante útiles y necesarias, debemos darnos cuenta de que el poder aún reside en la proclamación del Evangelio. No podemos convencer a un hombre para que crea más de lo que podemos resucitar a los muertos. Tales cosas son obra del Espíritu de Dios. Los hombres son llevados a la fe solo a través de la obra sobrenatural de Dios. Y Él ha prometido obrar, no a través de la sabiduría humana o la pericia intelectual, sino de la predicación de Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Debemos enfrentarnos al hecho de que nuestro Evangelio es un mensaje increíble. No deberíamos esperar que alguien siquiera nos escuche, y mucho menos crea, aparte de una obra poderosa y graciosa del Espíritu de Dios. Qué desesperada es toda nuestra predicación sin el poder de Dios. Qué dependiente está el predicador de Dios.
Toda nuestra evangelización no es más que una misión inútil, a menos que Dios obre en los corazones de los hombres. Sin embargo, Él ha prometido hacer justamente eso si predicamos fielmente el Evangelio. Ahora quiero que vayamos a Ezequiel 37, 1. La mano del Señor vino sobre mí, y me sacó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar entre ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y estaban completamente secos. Y él me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Oh Señor Dios, tú lo sabes. De nuevo me dijo, Profetiza sobre estos huesos y diles, Oh huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí haré entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré con piel, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Así que profeticé como se me mandó, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí que había tendones sobre ellos, y la carne creció, y la piel los cubrió por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, Así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Así que profeticé como él me mandó, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron de pie, un ejército en extremo grande. Acabo de describir la conversión de los hombres. Cuando sales a predicar, al observar este texto, siempre eres como Ezequiel, y siempre estás de pie en un valle de huesos muertos, y he aquí que están completamente secos. Ciertamente, en el tiempo de Ezequiel, no existía ninguna técnica para dar vida a huesos sin vida. La médula estaba completamente seca en esos esqueletos. No eran más que polvo. No había técnica, persuasión, poder, nada, hablando humanamente, que pudiera hacerse para dar vida a esos huesos. Eso es evangelización. Y harías bien en aprenderlo ahora. Eso es evangelización. Los hombres están muertos en sus delitos y pecados. No solo están muertos, están esclavizados al pecado. La vida que tienen es solo para seguir al príncipe de este aire. Son enemigos de Dios. Están ciegos. Hacen todo lo posible por restringir y reprimir todo conocimiento que ya poseen sobre Dios. Trabajan con todas sus fuerzas para callar su conciencia para que ya no les hable. Preferirían sufrir en el infierno eterno que inclinar la rodilla, arrepentirse y creer en tu Dios. Ahora, ve e intenta aprender una técnica de evangelización para darles vida. Ofrece llamados prolongados al altar. Cuenta todo tipo de historias emotivas. Manipula sus pasiones, sus emociones, y lo único que tendrás será un grupo de hijos del infierno doblemente condenados. Porque para que los hombres sean salvos, solo hay un camino. Y ese es que un hombre como Ezequiel se ponga en medio de ese valle y predique el único mensaje que Dios ha prometido bendecir. Y ese es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Cuando buscamos misioneros o entrevistamos candidatos, queremos una cosa. Un hombre que sepa que el ministerio es una imposibilidad, que los hombres no pueden ser convertidos más de lo que los muertos pueden ser resucitados, y los mundos pueden ser creados de la nada. Un hombre que se dé cuenta de que solo tiene unas pocas armas de guerra, pero que son poderosas. La predicación del Evangelio, la oración intercesora y el sacrificio de sí mismo en amor. Dame hombres y mujeres así, y veremos el avance del Evangelio en este mundo. Pero cuanto más dependas del brazo de la carne, cuanto más las iglesias intenten crecer, no siendo bíblicas, sino encontrando lo último que atraiga al mayor número de personas. Mientras hagamos eso, nunca veremos el poder de Dios. Y la iglesia, en su deseo de ser relevante, se hace ver como una tonta en medio de sus enemigos. La iglesia de hoy en América parece un 6 banderas sobre Jesús, porque si atraes a la gente usando medios carnales,
Tendrás que mantenerlos usando medios carnales. Ahora quiero tomar el resto del tiempo que tenemos y quiero que observemos la invitación básica para que los hombres vengan a Cristo, que es más prominente en América hoy en día. Una invitación contemporánea estándar. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sabes que eres un pecador? ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres orar y pedirle a Jesús que entre en tu corazón? ¿Entró cuando oraste? ¿Fuiste sincero? Entonces ahora eres cristiano. Bienvenido a la familia de Dios. Este es un becerro sagrado, un becerro de oro en la comunidad evangélica de hoy, que soy más atacado por esto que por cualquier otra cosa. Pero les aseguro, este no es un lenguaje bíblico, y no se encuentra en la mayor parte de la historia cristiana. Este método, del que no podemos prescindir para hacer evangelización, no es ni bíblico ni histórico, y nos ha llevado exactamente a lo que estamos lamentando. La mayor parte de los Estados Unidos de América afirma haber nacido de nuevo, y no lo están. El mayor campo de evangelización hoy se encuentra en los edificios de las iglesias. No quiero decir que esté en la iglesia, porque todos en la iglesia están verdaderamente convertidos, pero sí en los edificios de las iglesias. Dices, oh, tenemos muchas iglesias, hermano Paul. No. Tenemos un grupo grande de hermosos edificios de ladrillo con jardines bonitos, pero la gloria de Dios hace mucho que se ha ido de ellos. E Ichabod ha sido escrito sobre la puerta. Ahora miremos esta invitación. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Muchas veces esto va acompañado de una explicación de todo lo que Jesús puede hacer por la persona. Arreglar su vida, su matrimonio, sus finanzas, su autoestima. Así que te acercas a lo que sabemos sobre un pecador. Él es egocéntrico, es autónomo, quiere hacer lo suyo, tiene sus propios sueños y está enamorado de sí mismo. Entonces te acercas a este hombre y le dices, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y él dice, ¿qué? ¿Dios me ama? Eso es fantástico. Yo también me amo. Bueno, esto es maravilloso. ¿Y estás diciendo que Él me ama más de lo que yo me amo? Eso suena imposible. ¿Cómo podría alguien tener un amor tan grande? ¿Y Dios tiene un plan maravilloso para mi vida? Oh, yo también tengo un plan maravilloso para mi vida. ¿Y estás diciendo que si acepto a este Jesús, Él me ayudará con todos mis planes maravillosos? ¿Y podré tener mi mejor vida ahora? Sí. Bueno, entonces, tomaré un Dios como ese. ¿Tienes dos de ellos? ¿Ves eso? Ahora dices, hermano Paul, no lo decimos de esa manera. Pero así es como está saliendo. Ahora dices, Paul, está siendo muy duro, lleno de sátira. Sí, lo estoy. Pero miren, todos están lamentando el hecho de que este país cree que está salvo cuando no está más salvo que, como dicen en Alabama, perdido como una bola en hierba alta. Pero nadie quiere señalar cuál es el problema. Y el problema es que incluso cuando predicamos correctamente el Evangelio, luego vamos a esta cosa de cómo invitar a los hombres que no es bíblica ni histórica. Hacemos que salten a través de unos cuantos aros evangélicos, digan sí a las preguntas apropiadas y declaramos pomposamente que están salvos. Y cuando creen esa mentira religiosa falsa dada por una autoridad religiosa, entonces, cuando alguien viene más tarde y trata de predicarles el Evangelio porque están viviendo en el mundo, no escucharán, porque una mentira religiosa tiene mucho poder. Luego viene la siguiente pregunta. ¿Sabes que eres un pecador? Y muchas veces realmente no se toma con seriedad. Es algo así como, oye, sabes que todos somos pecadores, ¿verdad? Y si la persona dice, sí, que soy un pecador, entonces la pregunta es, ¿quieres ir al cielo? Sí, quiero. ¿Te gustaría orar y pedirle a Jesús que entre en tu corazón? Solo tomarás 5 minutos. ¿Solo 5 minutos? Sí, porque la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿te gustaría recibir a Jesús? Porque eso es lo que dice la Biblia. Solo tomarás 5 minutos. Claro. Y luego muchas veces, después de que una persona ora o es guiada en una oración por el evangelista, se le asegura que, si fue sincera, entonces Jesús definitivamente entró en su corazón, porque prometió que lo haría. Y si no entró, es un mentiroso, porque la persona fue sincera. ¿Cuántas personas conoces que creen que van al cielo porque no confían tanto en Cristo como en la sinceridad de la decisión que tomaron hace mucho tiempo? Muchas veces, después de unos minutos de consejería, son inmediatamente presentadas ante la iglesia y se les da la bienvenida a la familia de Dios. Ahora dime que estoy equivocado. Vienen al frente, lo he visto tantas veces, se les entrega a un consejero que ha sido entrenado en un formulario de consejería empaquetado. Se les habla durante unos 5 o 10 minutos, mientras continúa el llamado al altar. Y luego, inmediatamente, son presentados ante la iglesia como nuestro nuevo hermano o hermana en Cristo. Y eso es lo último que la mayoría de ellos oirá sobre la consejería para la conversión. Y luego, ¿qué sucederá? Si nunca crecen o si dudan de su salvación, se les lleva de nuevo a ese día en que oraron y se les cuestiona sobre la sinceridad de su decisión. Si alguna vez vuelven al pastor dudando de su salvación, él los llevará de nuevo a ese día y dirá: bueno, ¿alguna vez oraste y pediste a Jesús que entrara en tu corazón? Sí. ¿Fuiste sincero? Creo que sí. Entonces, es solo el diablo molestándote. Si nunca crecen en las cosas de Dios, su falta de crecimiento se atribuye a la falta de discipulado o a la creencia en la doctrina del cristiano carnal. Una convención que conozco llegó a la conclusión de que el 60% de todos sus convertidos nunca asistieron a la iglesia, y su respuesta para ese problema fue: tenemos que hacer un mejor trabajo en el discipulado. No. Las ovejas de Jesús oyen su voz y lo siguen, ya sea que las discipules o no. Ahora, debemos hacer discipulado. Amigo mío, allá en los años 70, el discipulado se convirtió en la gran cosa, el discipulado personal. Tenemos tantas personas saliendo por la puerta trasera de la iglesia como entrando por la delantera porque no estamos haciendo discipulado personal. No, es porque no estamos predicando el evangelio correctamente. Y estamos declarando personas convertidas que no están convertidas, y se fueron de nosotros porque nunca fueron de nosotros. Ahora tienes que entender esto. Tratamos a una persona 5 minutos en su conversión, y luego pasamos 50 años tratando de discipular a una cabra para convertirla en una oveja. No estoy diciendo esto porque sea una persona enojada, lo estoy diciendo porque estoy enfadado de que innumerables personas estén siendo engañadas. El problema no son los políticos liberales, son los predicadores evangélicos. Si alguna vez se les desafía con respecto a su conversión debido a la falta de frutos o al abrumador mundanismo, defienden su esperanza de salvación al reafirmar una vez más la sinceridad de su oración y la confirmación de sus líderes religiosos. Si se realiza alguna consejería, por lo general se le amonesta a la persona a apartarse de su retroceso y comenzar a servir al Señor nuevamente. Sin embargo, la validez de su conversión nunca se examina ni se desafía. Muchas personas, por ejemplo, en evangelización infantil, no dejaría que mi hijo asistiera al 98% de las clases de escuela dominical y escuelas bíblicas de vacaciones en este país. Y les diré por qué. A un grupo de niños se les cuentan historias maravillosas sobre Jesús, y luego se les pregunta: ¿cuántos de ustedes niños aman a Jesús? Excepto por el niño al fondo con la chaqueta de cuero y los símbolos grabados por algún culto satánico en su espalda, cada niño en esa clase se pondrá de pie y dirá: yo amo a Jesús. Luego, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Oh, yo quiero.
¿Cuántos de ustedes quieren orar esta oración? Yo lo haré. Y luego son llevados al bautismo, y muchas veces el bautisterio está decorado como si fuera una fiesta feliz, con grafitis, para que realmente lo disfruten. Y luego cuando tienen la edad suficiente para rebelarse contra sus padres, lo hacen y viven en inmoralidad grosera y pecado. Y cuando tienen alrededor de 25 o 30 años, después de la universidad, deciden que necesitan enderezar las cosas, porque la moralidad es realmente una mejor manera de vivir. Así que rededican su vida y continúan asistiendo a la iglesia una vez a la semana, teniendo solo la suficiente moralidad para adormecer su conciencia y enviarlos directamente al infierno. Eso es lo que está pasando. Y cuando el pequeño Johnny se desvía del camino y comienza a dormir con su novia, tomar drogas, vender drogas y hacer todo lo demás, su madre, su padre y su pastor van a él y le dicen: eres cristiano, así que necesitas dejar de vivir de esa manera. En lugar de decir esto, hiciste una profesión de fe en Cristo, fuiste bautizado en su nombre, y durante un tiempo parecía que caminabas con Él. Pero ahora has abandonado la fe, y has demostrado posiblemente que nunca lo conociste y que has sido réprobo desde el principio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, huye de la ira venidera. Esa es la diferencia. Debo reunir un grupo diferente, solían lanzar piedras. Estoy empezando a preocuparme. Ahora quiero ofrecerles una alternativa bíblica. En lugar de decir, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿qué tal si este mantra moderno es reemplazado por una proclamación de quién es Dios? Él es el Creador, sustentador y Señor de todas las cosas, y es digno de tu honor y obediencia. Ahora quiero que escuchen esto. En Éxodo, Dios proclama: el Señor Dios, compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en bondad y verdad, que guarda misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo dejará sin castigo al culpable. Una de las mayores revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento, todos la conocen. Moisés se escondió en la hendidura de la roca. Dios proclama su gloria a Moisés, y miren la respuesta de Moisés. Moisés se apresuró a inclinarse hacia la tierra y adoró. Entonces, en lugar de decir, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, cuéntales quién es Dios. Porque si les das un Dios hecho a su propia imagen, te garantizo que lo aceptarán. Pero no será el Dios que salva. Diles quién es Dios. Exalta a Dios ante ellos y diles que todo en su vida tendrá que inclinarse a su voluntad. Él no es como tú, hombre. Arrepiéntete y cree. Ahora, nuestra presentación del Evangelio hace que los hombres se entusiasmen por lo que Dios puede hacer por ellos en esta tierra, o por quién es Dios. Ahora pasemos a las preguntas. ¿Sabes que eres un pecador? Mi querido amigo, la pregunta no es, ¿sabes que eres un pecador? La pregunta es esta. Mientras has escuchado mi predicación del Evangelio, ¿ha trabajado Dios en tu vida de tal manera que el pecado que antes amabas, ahora lo odias? Puedes ir con el diablo y preguntarle si sabe que es un pecador, y él dirá, pues sí lo soy, y un muy buen pecador además. Alguien dice, sí, sé que soy un pecador. ¿Saben lo que eso significa? Es como alguien que dice, he aceptado a Dios. Pero cuando comienzas a escuchar su definición del Dios que han aceptado, te das cuenta de que no es el Dios de la Biblia. De la misma manera, una persona dice, soy un pecador. Eso podría significar cualquier cosa, no me amo lo suficiente. Debes usar las Escrituras para enseñarles, permitiendo que el Espíritu Santo use la espada para penetrar su corazón y mostrarles lo que realmente significa. Estaba predicando hace años y tenían consejeros preparados y todo, y había una mujer a cargo del grupo de consejería que no me agradaba en absoluto. Entonces una noche estaba predicando y comenzó un movimiento de Dios. La gente hacia la izquierda comenzó a llorar, y luego comenzó a moverse por todo el auditorio, personas llorando, algunos casi convulsionando.
Ni siquiera había terminado el sermón cuando una chica corrió hacia adelante y se tumbó sobre los escalones. Otra persona comenzó a llorar, y miré hacia los consejeros, y la líder me miró como diciendo, ¿qué estás haciendo? Y seguí predicando. Finalmente, cuando terminé de predicar, dio un paso adelante y me di cuenta de que iba a intervenir. Así que bajé y me paré junto a ella y le dije, hermana, no toques el arca de Dios. Amén. Es el Dios de Israel quien está hiriendo a estas personas con respecto a su pecado. No consueles el alma que Dios está quebrantando. Déjalas solas con Dios. Así que ves, la pregunta no es simplemente, ¿sabes que eres un pecador? Sino, querido amigo, ¿sabes lo que eso significa? ¿Ha comenzado Dios a trabajar en tu corazón de tal manera que estás comenzando a ver el pecado como Dios ve el pecado? ¿Hay semillas de una actitud divina de odiar el pecado como Dios lo odia? ¿Tu jactancia sobre el pecado se ha convertido en vergüenza? ¿Está haciendo Dios algo? Ahora, ¿quieres ir al cielo? Esa es la pregunta. ¿Quieres ir al cielo? ¿Alguna vez alguien ha dicho, bueno, no, preferiría ir al infierno? He tenido a unas pocas personas decir eso, pero en su mayor parte dicen, sí, me gustaría ir al cielo. Mi querido amigo, entiende esto, todos quieren ir al cielo, simplemente no quieren que Dios esté allí cuando lleguen. La pregunta no es, ¿quieres ir al cielo? La pregunta es, ¿quieres a Dios? En la teoría política, en las próximas elecciones, todo se trata de una utopía. Todo se trata de hacer un lugar maravilloso para que los hombres vivan. Incluso los hombres sin Dios quieren un lugar donde obtengan todo lo que desean. Pero la pregunta para el pecador a quien estás testificando es, ¿ha hecho Dios algo en tu vida? ¿Hay algún tesoro en Cristo? ¿Te avergüenzas de cómo, a lo largo de la historia de tu vida, lo has ignorado, lo has odiado, has sido apático hacia Él? ¿Hay un nuevo deseo de seguirlo, buscarlo, conocerlo, deleitarte en Él? Ahora, observemos algunos de estos textos, porque si alguien responde afirmativamente a todas las preguntas, entonces se le pregunta, ¿quieres orar y pedirle a Jesús que entre en tu corazón? Todos lo hemos hecho. ¿A alguien le molesta que esta fórmula o lenguaje no se encuentre en el Nuevo Testamento? Quiero decir, no tenemos, ya sabes, en Marcos capítulo 1 a Jesús viniendo a Israel y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Ahora, ¿quién quiere aceptarme en su corazón? No vemos en el día de Pentecostés algo como, está bien, veo esa mano. Veo esa mano. ¿Cuántos de ustedes quieren pasar al frente ahora? Que todos vengan al frente, todos los ven, no pueden volver a su asiento. Ahora recen esta oración conmigo. Dices, hermano Paul, estás haciendo una burla. Sí, lo estoy. No sé de otra manera de decirlo. Dices, pero yo fui salvo de esa manera. Fuiste salvo a pesar de esa manera, no por esa manera. Pero, hermano Paul, tenemos todos estos textos maravillosos. Muy bien, observémoslos. Mas a todos los que le recibieron, ¿realmente crees que eso significa la oración del pecador? ¿Realmente crees que significa si no te sientes cómodo rezando, repite esto después de mí? ¿Es eso lo que significa? Quiero decir, míralo. ¿De dónde sacas eso? Un evangelista le dijo a un hombre que ni siquiera quería seguirlo en una oración. Está bien, te diré esto. Yo diré las palabras, y si es lo que quieres decirle a Dios, aprieta mi mano. He aquí el poder de Dios. Recibirlo. Creo que debería interpretarse dentro del contexto de la teología de Juan, significando abrir la vida de uno a una comunión continua con Cristo resucitado. Juan 17:3. Recibir a Cristo o alimentarse de Él como sustento de la vida de uno. Juan 6:53. A menos que comáis mi carne y bebáis mi sangre. Pues un hombre es salvo solo por fe, creyendo lo que Dios ha dicho acerca de Dios, acerca de sí mismo, acerca de la obra expiatoria de Cristo, acerca de la persona de Cristo. Son salvos. Pero en ese momento de salvación, de creer, están abriendo sus vidas a la persona de Jesús.
Y el hecho de que hayan rezado una oración con un cierto grado de sinceridad no es evidencia verdadera, porque el corazón es engañosamente perverso. ¿Cómo puedes definir el grado de sinceridad en tu propio corazón? ¿Ves? La evidencia a lo largo de todo el Nuevo Testamento es esta. Crees para salvación, y la evidencia de que creíste es esta. Eres salvo solo por fe en Cristo. Pero si crees en Cristo, tu vida se abrirá más y más a la comunión y la relación con Él. ¿No es esta mentalidad de vacuna contra la gripe de una invitación al Evangelio? Llamamos a los hombres al arrepentimiento y la fe, y si se arrepienten y creen verdaderamente, en ese momento son salvos, en ese momento. Pero la evidencia es más que solo la sinceridad de una oración. Es una continuación de la obra de Dios en sus vidas a través de la santificación. Ahora, Romanos 10, 9-10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Primero, debemos decir algo sobre el corazón. Representa la esencia central de lo que es su nombre. Es la sede de su intelecto, mente, emociones y voluntad. Por lo tanto, es absurdo pensar que un hombre puede creer en Cristo con su corazón, y que eso no tenga un efecto radical en el resto de su vida. Solo mira el lenguaje. ¿Te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez has pensado en eso? Creer en tu corazón significa creer con el núcleo, con la esencia misma de lo que eres. No significa que abras alguna cámara secreta y le pidas que entre. Es el testimonio de las Escrituras y la interpretación de todos los estudiosos evangélicos serios, que somos salvos por fe sola. Entonces, ¿por qué parece Pablo añadir la confesión como requisito de una conversión genuina? Miremos el texto nuevamente. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pablo, a lo largo de todo el libro de Romanos, ha dicho que la salvación es solo por fe. Entonces, ¿por qué ahora está añadiendo la confesión? Pablo no está contradiciendo la doctrina de la fe sola, sino que está enseñando que nuestra confesión pública del señorío de Jesucristo es la evidencia de creer en el corazón. Si alguien está verdaderamente convertido, confesará públicamente a Cristo en palabra y en hecho. Eso no significa lo mismo que presentarse ante la iglesia la noche de su supuesta conversión. Si alguien está verdaderamente convertido, confesará públicamente a Cristo en palabra y en hecho. ¿Por qué añado palabra y hecho? Porque Mateo 7:21 dice, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Ahora no estoy diciendo que somos salvos por fe y obras, para nada. Soy un predicador de la gracia. Lo que estoy diciendo es que la salvación implica una doctrina perdida. Se llama regeneración, y que cuando Dios salva a un hombre, está regenerando su corazón, lo convierte en una nueva criatura. Y la evidencia es esta: vivirá como una nueva criatura, y confesará a Cristo. Ese es el hombre que ha creído verdaderamente en su corazón. Su vida estará marcada por una confesión bíblica de Cristo en palabra y en hecho. Podrás oírlo con su boca y verlo con su vida, que su fe es una fe genuina y salvadora. Ahora quiero poner esto rápidamente en una perspectiva cultural. Digamos que todos somos una iglesia, unas 20 personas, en el siglo I, en el Imperio Romano. Sabes por la epístola a los romanos que estos cristianos están siendo ejecutados, algunos de ellos. Están muriendo como ovejas. Bien, ahora digamos que somos 20 y todos trabajamos en construcción, así que estamos trabajando en algún tipo de edificio allí en Roma. Día de trabajo, ningún problema. Es un día hermoso, es la hora del almuerzo, estamos descansando, es primavera, estamos tendidos en la hierba, pasando un buen rato, descansando. Y de repente escuchamos esto: tambores.
Miramos hacia arriba y vemos soldados que vienen cargando un pequeño altar. Y sobre ese altar hay un poco de incienso y un fuego encendido. Y nos aterrorizamos. Mientras todos los trabajadores de la construcción se ponen de pie, la mayoría de ellos incrédulos, allí estamos nosotros, una pequeña iglesia en medio de ellos. Los soldados nos reúnen a todos y dicen, adelante, rindan homenaje al César. Así que el primer hombre, un incrédulo, se acerca, toma un poco de incienso, lo arroja al fuego y dice, César es el Señor. Se va tan feliz como puede estar. El siguiente hace lo mismo, y el siguiente, hasta que finalmente le toca el turno al primero de nosotros, los cristianos. Uno de nosotros se acerca. El soldado lo pincha con una lanza, rinde homenaje al César. Jesús es el Señor, y muere. Y el siguiente de nosotros, Jesús es el Señor, y muere. Y el siguiente de nosotros. Hemos tomado esa verdad que Pablo está enseñando aquí, que si realmente crees confesarás a Cristo, incluso si te cuesta la vida. Hemos tomado esa hermosa verdad y la hemos reducido a esto. Si rezas una pequeña oración frente a un grupo de personas en una iglesia en América, puedes estar garantizado de que eres salvo. Si crees que fuiste sincero, eso no es de lo que se trata. Nuevamente, en el momento en que una persona clama a Cristo en fe, es salva. Pero la evidencia de la salvación no es que una vez en su vida fuera sincera al rezar una oración. La evidencia de su salvación es su verdadero arrepentimiento, su fe, y que ambas gracias evangélicas continúan en su vida y crecen. En otras palabras, la evidencia de la justificación por fe es la obra continua de santificación a través del Espíritu Santo. Ahora, miren Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Primero, esto no se da en el contexto de una invitación al Evangelio. ¿Te das cuenta de eso? Cristo no está llamando a la puerta del corazón de un pecador. En ninguna parte se dice eso. Más bien está llamando a la puerta de una iglesia descarriada. Ese es el contexto. Esto debería levantar algunas señales de alerta para nosotros. Se lo dije a un evangelista una vez y me respondió, sí, lo sé, hermano Paul, pero funciona. En segundo lugar, encuentro interesante que usemos este texto para asegurarle a los pecadores que si abren su corazón, Jesús entrará. Aunque este texto no aborda específicamente o principalmente la conversión ni la apertura de un corazón. Por otro lado, no usamos Hechos 16:14, que específicamente y principalmente habla tanto de la conversión como de la apertura de un corazón. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba escuchando, y el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Por qué nunca usamos ese texto? En tercer lugar, en lugar de simplemente invitar al pecador a abrir su vida, ¿no sería también apropiado ayudar amorosamente al pecador a examinarse a sí mismo para evaluar lo que el Señor podría estar haciendo en ese momento? ¿Tienes algún indicio de que Dios está trabajando en tu corazón esta noche? ¿Ha habido un aumento en tu comprensión del Evangelio y de las cosas de Dios? ¿Estás cada vez más abierto a la persona de Cristo, a la verdad de las Escrituras y a las demandas del discipulado? ¿Tienes un deseo de responder a las cosas que has escuchado, de abandonar la confianza en ti mismo, tu vida de pecado y confiar solo en Cristo? En cuarto lugar, si tomamos este texto, incluso si lo usamos para evangelismo, si alguien ha abierto la puerta de su vida a Cristo, nota esto. La evidencia será, una vez más, una comunión continua, porque Él dijo, si entro, cenaré con Él. La evidencia de que una persona verdaderamente ha abierto su vida a Cristo es una comunión continua con Cristo. Pero no es cierto, y no me digas que no lo es, que millones de personas, debido a nuestra predicación, caminan sin comunión con Cristo, sin deseo de piedad, sin buscar a Dios, pero creen que son convertidos porque una vez en una de nuestras iglesias rezaron y pidieron a Jesús que entrara.
Eso es verdad. Ahora déjame compartir contigo. Me quedan 45 segundos. Uno de los momentos más grandes de mi vida fue unas pocas millas al sur de Alaska. Algunos de ustedes pueden haber escuchado esta historia. Pero un hombre, tan pronto como subí al púlpito, en una congregación de unas 25 personas, entró un hombre, un gigante de hombre, el ser humano más triste que jamás había visto en mi vida. Y se sentó en la primera fila. Inmediatamente me detuve y comencé a predicar el Evangelio. Después de terminar, bajé y le dije, «Señor, ¿qué le pasa? ¿Qué está mal?» Sacó un sobre de Manila y simplemente me lo mostró diciendo, «Acabo de venir del médico. Voy a morir en 3 semanas». Continuó, «He vivido en el bosque trabajando en un rancho ganadero toda mi vida. Solo puedes llegar allí cruzando las montañas o tomando un hidroavión o algo así. Nunca he estado en una iglesia en mi vida, nunca he leído una Biblia, pero una vez escuché a alguien hablar sobre un hombre llamado Jesús, y creo que hay un Dios. Nunca he tenido miedo de nada en mi vida, y ahora estoy asustado porque voy a morir y no sé qué hacer». Entonces le dije, «Señor, durante los últimos 45 minutos he predicado el Evangelio para usted, las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por los pecadores en Jesucristo. ¿Lo entendió?» Y él dijo, «Sí». Ahora, ¿qué habrían hecho la mayoría de los evangelistas en ese momento? ¿Le gustaría rezar y pedirle a Jesús que entre en su corazón? Pero esto es lo que él dijo. «Hermano Paul, lo entendí. Quiero decir, cualquiera podría haberlo entendido. Pero, ¿eso es todo? Eso es todo. Lo entiendo ahora y rezo una oración y ya está». Entonces comencé a explicarle el arrepentimiento y la fe, y después de varios minutos me miró y dijo, «Simplemente no lo entiendo». Le dije, «Mire, le quedan 3 semanas de vida. Tengo que irme mañana por la mañana. Cancelaré mi vuelo y me quedaré con usted durante 3 semanas hasta que muera. O es salvo o muere y va al infierno. Así que empecemos. Escúchenme. Si están pensando en ser evangelistas, no piensen que van a predicar a un montón de personas, que ellas pasarán al frente, ustedes las entregarán a otros para que las aconsejen y luego irán a comer a Denny's para gloriarse de todas las decisiones, la mayoría de las cuales solo fueron decisiones, y nadie se convirtió realmente, porque la mayoría de esas personas no volverán a la iglesia el próximo domingo. ¿Entienden ahora, como solía decir Leonard Ravenhill, por qué solo predico en muchas iglesias una vez? Pero miré a ese hombre y le dije, «Señor, la fe viene por el oír. Vamos a pasar por las Escrituras». Pasamos por las Escrituras durante más de 1 hora. Cada promesa, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, una y otra vez, solo trabajando hasta que Cristo sea formado en él. Oramos un poco más, leímos un poco más, otra hora pasó, ya era tarde. Dije, «Nos quedaremos aquí, este hombre está muriendo». Y luego, después de no sé cuánto tiempo, regresamos a uno de mis versículos favoritos de la Biblia, Juan 3:16, y le dije, «Señor, nunca olvidaré porque tenía esa Biblia en sus piernas, mi Biblia, y esas grandes manos suyas». Le dije, «Señor, leamos esto nuevamente». Él dijo, «Ya lo hemos leído tantas veces». Yo le respondí, «Señor, su vida depende de ello». Y así miró hacia abajo ese gran hombre y comenzó, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, soy salvo, todos mis pecados se han ido, mis manos están limpias, tengo vida eterna, la tengo, voy al cielo». Le pregunté, «Señor, ¿cómo lo sabe?». Respondió, «¿No ha leído usted este versículo antes?». ¿Ves la diferencia? La gente dice, ¿estás en contra de la evangelización? Yo digo, sí y no. Estoy en contra de tu tipo de evangelización. La odio. Es como pasar a los hombres por una línea. Tomar un ticket como si estuvieras esperando en una oficina de gobierno para renovar tu licencia. Tomas un ticket y vas al cielo. Seremos responsables. Estamos llamados a... Cuando predico en reuniones y la gente responde, «Esto es lo que hago», no hago grandes llamados al altar ni nada por el estilo. Digo, «Miren, esto se acabó. Si Dios está tratando con tu corazón, ven a mí.
Estaremos aquí toda la noche. Y si alguien profesa fe en Cristo, entonces, ¿qué hago? No digo, oh, estás salvo, estás salvo. Les digo esto, escucha. Si esta noche te has arrepentido verdaderamente y has creído en Jesucristo, te has convertido en un hijo de Dios. Pero esta será la evidencia. Si verdaderamente te has arrepentido para salvación, continuarás arrepintiéndote para salvación y creciendo en arrepentimiento. Y si has creído verdaderamente, continuarás creyendo. Nada de esta mentalidad de vacuna contra la gripe. No quiero que alguien se acerque a esa persona 10 años después, mientras vive una vida impía, y alguien le testifica y dice, no te preocupes por mí, ya hice eso. Porque eso es lo que la mayoría de la gente hace en el sur, ¿verdad? No te preocupes por mí, predicador, ya hice eso. ¿Hiciste qué? Recibí mi vacuna contra la gripe. Sí, pero no recibiste a Jesús. Tú trabajas con ellos. Deja que todos los demás vayan a comer. Tú trabajas, tú oras. Tú los aconsejas con muchas promesas del Evangelio y muchas advertencias del Evangelio. He declarado la guerra. Es como un pequeño insecto golpeando su cabeza contra un mundo de granito, pero no me importa. Estoy harto y cansado de que la gente sea llevada a tomar una decisión con muy poco conocimiento del Evangelio, confiando en una decisión en lugar de mirar a Cristo, viviendo en impiedad y creyendo que son salvos porque alguna autoridad religiosa en la comunidad evangélica les dijo que lo eran. Y ahora están casi completamente aislados de escuchar un verdadero evangelio.